Macho with a bag, right? Yo nunca entiendo cuando usted me habla así. One of the announced some recent investigations show that Limon Creole will soon disappear. But wait. Don't win this. Daniel, Go with that. you knew that? See? What happened, baby? ¿En usted? Everything cool? That is how you just call muy bien. You sort of good being. How you on this Spanish thing, boy? You stuck with that, don't you? Sorry, but I will try a thing. I will try to the next time. Real is our thing, you understand? How your father? That is how you muy bien. What you say? Listen, it's okay, all right? But try to practice it. Yes, I will All right. practice. Take care of yourself, baby. Good to see you. All right, thank you. You get that? We're losing our language, and with that, we're going to lose our ancestral legacy. We're gonna whip up there. You better get switched. Switch? Me? Can't switch me, brother. Can't switch me all the time. Just remember, say, the 30th of August, we're celebrating the Limon Creole Day. We're calling upon everybody to revitalize the language. Not 2 times, 1 time. Let's go. This is my language, my identity. Oh, it's my ancestors' heritage. And then me sing say, me take it in the morning and the evening, then me tell you good night too. Then I saw you listen, Walter. When him sing but the color low. So I wanted to see it. Big celebration. Every 30th of August. Good evening, ma'am. Good evening. How much for you bun them? Fuzzy, you can give me one, please. Which one? This one is okay. Thank you very much. We need to keep speaking Creole in our public places. This is my language, my identity. Oh, it's my ancestors' heritage. And then me sing say, me take it in the morning and the evening, then me tell you good night too. Then I saw you listen, Walter. When him sing but the color low. We should. We must. We have to recognize Limon Creole as a language. What we waiting for? Is our language. Be proud of our ancestors. And then me sing say, me take it in the morning and the evening, then me tell you good night too. Then I saw you listen, Walter. When him sing but the color low. National Creole Day, oh what a big celebration. Every 30th of August, We celebrate that in my nation. oh, Creole Day, oh what a big celebration. Let's incorporate the Creole in the educative system, teaching culture and language in the school them. it's my ancestors' heritage. And then me sing say, me take it in the morning and the evening, then me tell you. Never back to talking Creole in our family. Especially when we pick me them. National Creole Day, oh what a big celebration. Every 30th of August, We celebrate that in my nation. oh, And let's use it when we create we art. every 30th of August, We celebrate that in my nation. National Creole Day, oh what a big celebration. Together we can do it. Lego tag no? Tag Creole. My language, my identity. Oh what a big celebration. every 30th of August, We celebrate that in my nation.
Good morning. The Ministry of Public Education welcomes you to the webinar, Teaching Africa, a didactic approach to de-dramatize distance. The purpose of the activity is to provide tools and how African history and culture can be approached from the didactic perspective as a part of the root of Afro-descendant people living in the country. We hope it will be of great benefit. A warm hug from the Department of Intercultural Education, the Regional Education Office of Limón, and the entire Afro-descendant community. Buenos días. El Ministerio de Educación Pública les da la cordial bienvenida al webinario Enseñar África, una didáctica para desdramatizar distancias. El propósito de la actividad es brindar insumos de cómo puede abordarse la didáctica, la historia y la cultura africana como parte de las raíces de las personas afrodescendientes que viven en nuestro país. Esperamos que sea de mucho provecho. Un gran abrazo de parte del Departamento Intercultural, la Dirección Regional de Educación de Limón y de toda la comunidad afrodescendiente. Nowhere like Limón. Limón is the land of freedom. Buenos días. El Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública le saluda y le da la más cordial bienvenida al webinario Enseñar África, una didáctica para desdramatizar las distancias. Dirigido a la Red de Educación Intercultural, las Comisiones Regionales de Educación Intercultural, personas funcionarias de oficinas centrales y funcionarios de direcciones regionales, personas supervisoras, directoras de centros educativos y personas docentes. Este webinario tiene como objetivo brindar insumos sobre la enseñanza de la historia de África, desde la didáctica como parte del reconocimiento de las raíces ancestrales de las personas afrodescendientes que viven en nuestro país. Les habla Keisha Davis Smith, asesora regional de inglés de la Dirección Regional de Educación de Limón, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar los registros de asistencia, tanto el facilitado por el IDP como el de evaluación de la UCR, que se encuentra en el chat a partir de este momento. Le damos un especial agradecimiento a la Municipalidad de Limón por el sentido audiovisual, Limón Creole, My Language, My Identity. A la señora Nandi Ledford Kirkness del Colegio de Limón Diurno por su saludo en lengua criollo limonense. A las autoridades regionales de la Dirección Regional de Limón, a la Comisión Regional de la Educación Intercultural por todo su apoyo y al equipo humano en general que colaboró en la realización de este evento. La dinámica del evento iniciará con las palabras de la señora directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, Carolina Artavia Mendoza. Seguidamente continuaremos con la exposición principal, Enseñar África, una didáctica para desdramatizar las distancias. Y finalizaremos con el espacio de consultas y comentarios. Agradecemos por acompañarnos en este día al señor Gabriel Chávez Sánchez, director ejecutivo del IDP, a la señora Carolina Artavia Mendoza, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, al señor José Víctor Estrada Torres, jefe del Departamento de Educación Intercultural, a las personas integrantes de la red, de las comisiones regionales de educación intercultural y a la comunidad educativa en general. De esta manera damos inicio y la bienvenida a la señora Carolina Artavia Mendoza, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Adelante, señora Carolina Artavia, bienvenida. Muy buenos días y un caluroso y afectuoso saludo para todos y todas. En este mes tan significativo para nuestra nación, en el que abrazamos con mucho cariño, admiración y respeto la cultura afro-costarricense, la celebración del mes histórico de la afrodescendencia y el Día de la Persona Negra y la cultura afro-costarricense, nos invita a reflexionar, reconocer y valorar el legado histórico,
cultural y social de las comunidades afrodescendientes en Costa Rica. La historia de nuestro país no puede entenderse sin el aporte invaluable de la población afrocostarricense. Desde sus raíces en la diáspora africana hasta su establecimiento en la costa caribeña, especialmente en la provincia de Limón, las personas afrodescendientes han contribuido de manera decisiva al desarrollo económico, educativo, artístico y político de Costa Rica. Su influencia se manifiesta en nuestra música, gastronomía, idioma, espiritualidad y en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Agradezco profundamente a quienes han organizado este webinario, a las personas participantes y especialmente a las comunidades afrodescendientes, que continúan enriqueciendo nuestra identidad nacional con sabiduría, resiliencia y creatividad. Que esta jornada sea un espacio de aprendizaje, reconocimiento y compromiso con la construcción de una Costa Rica verdaderamente inclusiva. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de doña Carolina. A continuación, tendremos un espacio cultural a cargo del grupo musical del Cindea Limón con la canción Playa Bonita. Esta canción es solo para ti, mi amor, es solo para ti. Yo te lo dedico con mi gran aprecio, mi amor, es solo para ti. Mucho banano para comer, playa bonita y su bello mar, agua de pipa para tomar, playa bonita y su bello mar, para descansar, playa bonita y su bello mar, agua de pipa para tomar, playa bonita y su bello mar. Esta canción es solo para ti, mi amor, es solo para ti. Yo te lo dedico con mi gran aprecio, mi amor, es solo para ti. Mucho cuidado porque se ahoga, playa bonita y su bello mar, playa bonita y su bello mar, playa bonita y su bello mar, agua de pipa para tomar, playa bonita y su bello mar, mucha palmera para descansar, playa bonita y su bello mar. Ay, 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 playa bonita y su bello mar, playa bonita y su bello mar, playa bonita y su bello mar, agua de pipa para tomar, playa bonita y su bello mar, mucha palmera para descansar, playa bonita y su bello mar. Esta canción es solo para ti, mi amor, es solo para ti. Yo te lo dedico con mi gran aprecio, mi amor, es solo para ti. Agradecemos al grupo musical del Cindea Limón, quienes nos han deleitado con este bello canto y por compartir con nosotros parte de las manifestaciones artísticas y culturales de la población afrocostarricense. Para continuar con el webinario, daremos la palabra al especialista expositor, al señor Wilson Arroyo Oconotrillo. Él es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales y egresado de la Maestría Centroamericana de Sociología, profesor de la Escuela de Historia y la Sede del Caribe, y coordina el área de acción social en la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, todo en la Universidad de Costa Rica.
Se ha especializado en la enseñanza de la historia de África e historia de la multiculturalidad en la política costarricense. Adelante con su presentación. Bienvenido, señor Wilson Arroyo. Bueno, buenos días. Primero agradecer al Ministerio de Educación Pública, al Departamento de Interculturalidad y a todos los funcionarios y funcionarias encargadas de la organización de la actividad del día de hoy y también en particular a las personas que nos acompañan y que han tenido el interés de compartir en este espacio que me parece tan importante para reivindicar una parte de nuestra historia, ¿verdad? Que es un poco lo que yo quisiera, con lo que quisiera empezar mi conversación, y es que es la historia de todos y de todas las costarricenses y la historia de la humanidad, ¿verdad? Nuestro vínculo con el continente africano es indisoluble y por eso es importante conocer su historia, su desarrollo intelectual y académico para poder desarrollar en nuestro trabajo cotidiano, en las clases, en la educación formal y también la educación no formal desde nuestros hogares u otros espacios, ¿verdad? Entonces, les agradecería si me ayudan con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La presentación, yo le pongo este nombre, es un poco abarcadora, fundamentalmente por mi área de estudio, que es la historia. Va a tener un poco ese enfoque, pero yo trato de plantear cuestionamientos que nos pueden servir para otras áreas de la enseñanza, como la matemática, la literatura y las ciencias en general. Entonces, el punto de inicio, ¿verdad? Es una didáctica para desdramatizar las distancias, ¿verdad? Usualmente nosotros, la imagen que tenemos del continente africano está preformada por una serie de conceptos o prejuicios que se reproducen en la televisión, en los medios de comunicación, en los chistes, ¿verdad? Hoy en día que estamos en la cultura del meme, la cultura de las redes sociales, son espacios cautivos o espacios en los que predomina este tipo de estereotipos que vamos a ver cómo se forman y cómo también podemos confrontarlos. Entonces le agradezco si me pasan a la siguiente diapositiva. Yo parto de esta frase que dice: la geografía y la historia imaginarias ayudan a que la mente intensifique el sentimiento íntimo que tiene de sí misma, dramatizando la distancia y la diferencia entre lo que está cerca y lo que está lejos de ella. Aquí vamos con esta cita de este pensador Edward Said, palestino. Es el sentido de que cuando nosotros desconocemos una cultura, cuando desconocemos una historia, cuando desconocemos al otro, a la otra, ese vacío lo completamos con cosas imaginarias, con lo que nosotros conocemos. Si nosotros desconocemos de la cultura africana, vamos a completar ese cuadro de pensamiento a partir de elementos imaginarios, ¿verdad? O elementos que son tomados, pueden ser tomados de la realidad, pero que son mutilados de esa realidad, ¿verdad? Es como agarrar, por decirlo de alguna manera, una experiencia particular, concreta, pequeña, y exaltarla y convertirla en una generalidad. Eso vamos a ver que es un fenómeno que se reproduce en general en el fenómeno del racismo, por ejemplo. Como sociedades, cuando desconocemos a una cultura o un grupo particular, y tuvimos una experiencia muy concreta con una persona de ese grupo, esa experiencia nos va a valer a nosotros y a nosotras para construir todo un relato sobre un grupo en general, cuando estamos tratando con una persona de un grupo, no con una totalidad, ¿verdad? Eso es parte de cómo se constituye el fenómeno racial. Entonces, la siguiente, por favor.
Yo aquí pongo una serie de imágenes de cómo cotidianamente nosotros, la idea de África que tenemos está preformada por la prensa. Yo les planteo un ejercicio que ustedes pueden realizar a posteriori en sus casas, ¿verdad? Y es buscar, cuando ustedes ponen en los buscadores de internet la palabra África o ponen noticias sobre África, lo más usual es que encontremos historias como estas, ¿verdad? Que hablan de tribus africanas, ¿verdad? Ahora, más adelante voy a hablar de por qué ese concepto de tribu es un concepto erróneo, es un concepto que además tiende a reproducir prejuicios, ¿verdad? O por ejemplo, habla de cuestiones de la violencia, de lo fantasmagórico, ¿verdad? De la pobreza. Hay unas ideas sobre África que están ancladas en el imaginario colectivo occidental, digámoslo, ¿verdad? Aunque nosotros no seamos técnicamente occidentales, ¿verdad? Porque Occidente prácticamente son los países de Europa y los Estados Unidos, ¿verdad? Los demás pueblos de América, aunque estamos occidentalizados, no participamos de esa concepción del occidental, ¿verdad? Y igual cuando vamos a Europa nos podemos encontrar formas en que nuestras sociedades también son exotizadas, ¿verdad? O convertidas en sujeto de imágenes muy similares a las que estamos viendo en este recuadro que les presento, ¿verdad? Donde África es mutilada su realidad y presentada a partir de elementos extremos. No estoy hablando aquí de que, por ejemplo, no hay que hablar de realidades sociales que tiene el continente africano o que tenemos nosotros, ¿verdad? Como cualquier sociedad, hay pobreza, hay problemas sociales, problemas políticos, etcétera. Pero el tema que yo quisiera que a ustedes les quede ahí dando vueltas es la forma en la que se mutila la realidad y se convierte solo en esa. Entonces, la única realidad sobre África es la pobreza. ¿Verdad? Claro que hay pobreza y hay que estudiar esa pobreza y desarrollar, por lo general, donde hay pobreza es producto de la desigualdad y entonces también vamos a encontrar riqueza, ¿verdad? Entonces, la siguiente imagen, por favor. Entonces, una de esas fuentes son las noticias y la otra fuente que desde muy niños a nosotros nos educa es las caricaturas o los elementos culturales de consumo básico, ¿verdad? Aquí vemos 3 casos de imágenes donde se representa a África desde una perspectiva totalmente racista, ¿verdad? No hay otra forma de decirlo, donde se representa, por ejemplo, a las personas africanas como tribales, como salvajes, como personas que no tienen capacidad intelectual, ¿verdad? O se reduce el continente, ahí lo vemos, a unos camellos en el norte y en el África subsahariana, un safari, ¿verdad? Donde estamos ahí los elefantes, donde está toda la exoticidad de África, ¿verdad? Creemos, inclusive se considera a veces como que África climáticamente es igual en todo su territorio, ¿verdad? Cuando ahí siempre cuento yo una anécdota que sucedió en el Mundial de Sudáfrica, ¿verdad? Que unos periodistas brasileños se alistaron sus maletas para ir a cubrir el Mundial de Sudáfrica y como creían que en el continente africano el clima era tropical en todo el continente, ¿verdad? No se dieron cuenta que en Sudáfrica hay un clima más bien muy similar al clima mediterráneo, ¿verdad? Con temperaturas extremas y les tocó llegar, si no me equivoco, a un otoño sudafricano y el otoño es un clima profundamente frío, ¿verdad? Particularmente si uno viene de una región tropical, cuando llegamos a climas de este tipo, más bien necesitamos abrigos y etcétera, ¿verdad? Pero estos periodistas muy curiosamente iban con ropa de playa, ¿verdad? Y la anécdota era que tuvieron que comprar toda una serie de vestimentas para poder adaptarse al clima sudafricano. Solo para pensar un poco cómo estas imágenes, ¿verdad?
que nosotros podríamos decir son inocentes o por qué es importante esto. Bueno, imagínense lo que es ser un profesional en comunicación y que te suceda una cosa de este tipo, ¿verdad? Un caso parecido es el que tenemos ahora, por ejemplo, con el caso de la vacuna de la fiebre amarilla, ¿verdad? Que realmente es una enfermedad tropical, ¿verdad? Hay regiones de África que no tienen nada que ver con el clima de los trópicos. Pero bueno, continuemos en la presentación, por favor. Otro elemento es la migración africana, ¿verdad? Eso es otro elemento que nosotros tendemos a ver constantemente en la televisión, en las noticias, ¿verdad? Esas balsas de personas que cruzan el Mediterráneo, que se lanzan al continente europeo. Se habla inclusive de la crisis europea, ¿verdad? La crisis de la migración africana en Europa. Y cuando nosotros analizamos los datos sobre migración en el continente africano, nos damos cuenta de que de ese 100% de personas que tienen que emigrar por diversas razones económicas, sociales, políticas, y que son personas de África que tienen que emigrar, solo un 10% tienen como destino Europa, ¿verdad? Ahora sí, la siguiente diapositiva nos muestra, por ejemplo, cómo hay países dentro del propio continente africano que son receptores de migración, ¿verdad? Son receptores inclusive en condiciones mucho más amplias que los países europeos. Y aquí solo me voy a abocar a un caso. Ustedes pueden ver ahí la gráfica, pero por ejemplo, solo en el caso de gente que va de Burkina Faso a Costa de Marfil, ¿verdad? Estamos hablando de 1.376.000 personas migrantes, ¿verdad? Que si nosotros lo contrastamos con las cifras de personas que están migrando hacia Europa, es una cifra realmente mucho más grande, y ahí vemos otros casos, ¿verdad? Entonces, la idea de que el africano tiene como aspiración ir hacia Europa únicamente es falsa, ¿verdad? O sea, no, aquí lo que estamos viendo es que las personas del continente africano, cuando tienen que emigrar o tienen una condición que les impulsa a migrar, ¿verdad? Por distintas razones, lo más usual es que busquen países del propio continente, ¿verdad? Porque además la migración no es un fenómeno fácil, como para muchos y muchas de nosotros. Por lo general, si nos tocara migrar, ¿verdad? Es más fácil migrar hacia un país que hable nuestro propio idioma, que compartamos cultura, ¿verdad? Así como hay una gran migración de costarricenses en distintos países de Latinoamérica, y donde, por ejemplo, migrar hacia Estados Unidos, la promesa, ¿verdad? De lo económico, y esto más bien tiene que ver con cuestiones pues económicas y un esfuerzo mucho mayor, ¿verdad? Por parte de las personas que migran. Es una migración que además implica un esfuerzo extra, no es cualquier persona la que lo puede realizar. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora aquí está la otra cara de África que nadie ve, ¿verdad? Aquí les puse 4 ciudades del continente africano, que son ciudades enormes, con poblaciones de millones de personas, con infraestructura, que inclusive para un país como el nuestro, ¿verdad? Que se supone con altos índices de desarrollo a nivel latinoamericano, etcétera, son ciudades que yo creo que ni siquiera dimensionamos. En el caso costarricense, donde son países mucho más grandes que el nuestro y con un desarrollo industrial y desarrollo de la economía inclusive mucho más completo, ¿verdad? Aquí vemos el caso de Luanda, que es la capital de Angola, Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania, Addis Abeba en Etiopía y Nairobi, Kenia, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros vemos gente que hay que ayudar a los países ¿verdad? A los países de África, etcétera, y creen que las personas de África viven únicamente en condiciones de ruralidad, ¿verdad? Cuando hay grandes masas de personas que tienen vidas como las que tienen ustedes o la que tengo yo, ¿verdad? Que vamos todos los días
nos levantamos para ir a una oficina, a cumplir una jornada burocrática, etcétera, y después nos volvemos a la casa a cenar y a ver una película en la televisión, ¿verdad? Esta es una realidad de África que no es presentada usualmente, ¿verdad? Como la siguiente diapositiva en la que también les voy a presentar otro elemento del que nunca hablamos, que es de la gente que produce pensamiento, los intelectuales, los médicos, los filósofos, los científicos. Aquí puse solo unos casos porque es demasiado vasta la realidad del continente. Yo no podría aquí poner ejemplos de los 54, 56 países que tiene el continente, ¿verdad? Puse solo por darles una idea, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de enseñanza del español o de la literatura, ¿verdad? Aquí está Chimamanda Adichie, que es una escritora nigeriana. Sus obras están traducidas al español, la mayoría, ¿verdad? Es una mujer profundamente interesante, cosmopolita, con una literatura muy arraigada en la historia y en los procesos sociales que se han vivido en Nigeria. Una de sus obras más conocidas habla sobre la guerra de la Biafra, que fue una guerra por secesión que hubo en los años 60 y 70 en Nigeria, ¿verdad? Aquí está Estela Amejo Adadebo, que es también una nigeriana, doctora, y que fue una pieza clave en el control del ébola, ¿verdad? Como no sé si recordarán la crisis del ébola, ¿verdad? Pero la doctora Estela Adadebo fue una pieza clave en el manejo epidemiológico, ¿verdad? Y de hecho de sus lecciones se aprendió mucho, por ejemplo, para controlar cuestiones que tuvieron que ver después con otras crisis de enfermedad, como fue el caso de la H1N1 y luego el COVID-19, ¿verdad? Wangari Maathai, que es una ecologista de Kenia, si no me equivoco, que trabajó durante décadas en reforestación, en cuidado del paisaje y de las comunidades, sobre todo tomando en cuenta que había comunidades que se desarrollaban en torno a ciertas regiones de bosque, etcétera. Oyeronke Oyewumi, que estuvo en Costa Rica hace, creo que 1 o 2 años, que es una socióloga que ha investigado mucho sobre la cultura yoruba y sobre estudios sobre el género, sobre los derechos de las mujeres, etcétera. Cheikh Anta Diop, que fue el director del primer laboratorio de carbono 14 en Senegal, ¿verdad? Que me parece muy interesante, digamos, en el caso de Costa Rica, ahora que ha habido hallazgos arqueológicos en el Caribe, hallazgos arqueológicos marinos, además, y que para hacer las pruebas de eso tuvieron que hacerse en Europa, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos esa tecnología. Este científico en los años 60, yo creo, constituye el primer laboratorio de carbono 14 que hubo en África, ¿verdad? En el continente africano. En particular se desarrolló en Senegal, en la Universidad de Dakar, que hoy es la Universidad Cheikh Anta Diop. Lleva el nombre de este intelectual que falleció a finales de los 80. Luego está Villavanga Wainaina, que es un literato también de origen keniano-ugandés, ¿verdad? Con una experiencia literaria muy vasta. Falleció muy joven recientemente. Ngugi wa Thiong'o, que falleció también recientemente, que es un keniata, un intelectual que además de escribir su literatura en su idioma materno, que era el Kikuyu, un idioma que se habla en Kenia, él propugnó la idea de que había que aprender las lenguas, de que la gente también tenía que pensar no solamente en escribir en inglés o en los idiomas europeos o en los idiomas coloniales, sino escribir también en los idiomas locales, ¿verdad? Es un personaje profundamente interesante. Como les digo, la exposición no me puedo extender mucho en esto, pero la idea es plantearles a ustedes un abrebocas o proponerles a ustedes una búsqueda ya personal para que se
se acerquen a esta literatura. La literatura de Ngugi wa Thiong'o también está en español traducida, igual que Wole Soyinka, que fue un premio Nobel de la literatura, otro nigeriano muy reconocido, poeta, narrador, también tiene varias novelas, es un hombre, un intelectual muy reconocido del continente africano, y así como estos, hay cientos o miles, ¿verdad? Es un continente muy vasto, pero mi planteamiento para ustedes es cómo cambiaría la historia y la forma de entendernos a nosotros mismos, la forma en la que nuestros y nuestras estudiantes ven a las personas afrodescendientes o las personas negras, o como ven al continente africano, si en vez de las imágenes que puse al principio, conocieran a estos personajes, que no salen en la televisión, no lo vemos en las clases, muchas veces no forman parte del currículum, ¿verdad? ¿Cómo habría que hacer un esfuerzo para incorporar la literatura o el conocimiento científico producido en África como parte integral del conocimiento humano? Porque aquí yo quiero hacer un énfasis particular, y es que nosotros, cuando hablamos de África, cuando hablamos de la afrodescendencia, no es solo un esfuerzo que estamos haciendo por la historia de las personas afrodescendientes, de las personas afrocostarricenses. Es un esfuerzo que hacemos por nosotros mismos, por lograr tener una perspectiva realmente universal y una perspectiva realmente involucrada en la historia de la humanidad. Es decir, cuando nosotros dejamos de ver a África, no es que estamos afectando a las personas afrodescendientes, nos estamos afectando a nosotros mismos. Estamos ignorando una parte de nuestra historia, una parte de la historia humana. Así como es importante, ¿verdad? En el plan de estudios estudiar la historia de Roma y de Grecia, también es importante estudiar las raíces negras de Egipto, estudiar las civilizaciones profundas del continente africano, en las que yo me voy a extender más adelante, ¿verdad? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver, ¿por qué nosotros desconocemos esto? Bueno, históricamente, a partir del siglo XVI, se genera un proceso en el que hay una negación por parte de los europeos de la historia del continente africano. Hay un borramiento de la historia. Y cuando hablamos de borramiento, parte de un hecho que es que los europeos conocían la historia del continente africano. Los europeos sabían que en África, antes del periodo de la esclavización, que empieza en el siglo XVI, antes de ese periodo, nosotros vemos que existe un conocimiento profundo por parte de los europeos con el continente africano, al punto de que uno de los grupos que abastece fundamentalmente de oro el comercio mediterráneo es uno de los reinos más ricos de la historia africana, que es el reino de Mali y el reino de Ghana. Esos dos reinos que se los dejo ahí en la memoria para que ahora profundicemos. Resulta que los europeos tenían conocimiento de que en África no solamente habían tribus, ¿verdad? O salvajes, como después decían, para justificar la esclavitud, porque justificaron la esclavitud diciendo que África no tenía historia, que ahí no había civilización, que eran solo personas en atraso civilizatorio, ¿verdad? Que no había civilizaciones. Pero resulta que nosotros estudiamos toda la historia europea mediterránea, particularmente antes del proceso esclavista, y encontramos que los propios europeos tenían negociaciones de tú a tú, como podríamos decir, con reinos africanos y con distintas sociedades y estados del continente africano, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la historia que nosotros de alguna manera tenemos que rememorar, y es que el proceso de la esclavitud, en su ánimo de justificar una condición que era antinatural, que era esclavizar a partir del motivo de la raza y del marcamiento racial, ¿verdad? Comprendiendo que la raza sabemos hoy en día que no existe como concepto biológico, sino como concepto social, ¿verdad? Como invención social para estratificar, para jerarquizar. Entonces se borra la historia del continente africano. La siguiente, por favor. Y se borra esto que vemos aquí, que son solo algunos
algunos de esos reinos en los que yo me quisiera detener, ¿verdad? Ahí vienen varios periodos, vean, por ejemplo, Ouagadougou, que es el reino de Ghana, del 600 al 1000, ¿verdad? Contemporáneo con reinos europeos o con imperios europeos, o Kanem-Bornu del 800 a 1893. Es decir, es un imperio que sobrevive inclusive a la debacle o a la afectación demográfica que genera el periodo esclavista, ¿verdad? Ahí está el reino del Congo. Muchos de estos reinos, inclusive en el periodo de la esclavitud, negocian con los europeos, le venden personas a los europeos. El reino de Etiopía, por ejemplo, la Gran Zimbabue, que es a partir más o menos previa al siglo X, ¿verdad? O los reinos Zulu, que son más posteriores. Pero estos son imágenes que yo pongo para reforzar un poco la idea del desconocimiento que nosotros tenemos de la historia de África, ¿verdad? De la historia y de la realidad de África. Casi que convirtiendo a África en un no lugar de la historia, ¿verdad? Con lo que Hegel decía, el famoso pensador alemán decía, África es un continente que no tiene historia, ¿verdad? Salvo Egipto, no tiene historia, porque no tenía fuentes escritas, supuestamente, ¿verdad? Cuando también ese es otro mito que se ha derribado. Sí es cierto que hay partes y hay regiones de África donde fundamentalmente se han logrado reconstrucciones históricas a través de lo arqueológico y de la narración oral, de la cual se han hecho estudios de historia oral, que no significa que van a entrevistar a un señor, ¿verdad? Por aparte, y lo que él cuenta es la verdad, sino que se hace un cruzamiento con cientos de narrativas orales para poder reconstruir linajes e historias de diversas élites y reinos africanos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces vean que tenemos un continente que en efecto sí tiene historia, ¿verdad? Vamos a ver ahora algunas civilizaciones. La siguiente. Creo que aquí empezamos con, bueno, con Egipto y Nubia, ¿verdad? Los egipcios que nosotros en la historia y en las producciones cinematográficas o las producciones culturales de Hollywood, fundamentalmente se nos presentan como blancos, casi, ¿verdad? Más relacionados al mundo árabe, por ejemplo, pero aquí vemos que los egipcios, si bien es cierto, no podemos decir o no podríamos decir que únicamente eran personas negras, tenían una influencia profunda de otras regiones del continente africano donde evidentemente habitaban personas negras, ¿verdad? Y muchos, inclusive se habla de que hubo faraones que fueron, por ejemplo, hubo una etapa en la que Nubia, que es un reino que está al sur de Egipto, ¿verdad? Que fue conocido, muy conocido por sus arqueros, que son esos que vemos ahí abajo. Nubia conquista Egipto y gobierna Egipto creo que por varios siglos, ¿verdad? Igual vemos aquí otras representaciones, ¿verdad? Muy distante a la idea de Egipto que nosotros tenemos. Y quien se ha especializado más quien se especializó o quien se preocupó más de esto y fue acusado muchas veces de ser un esencialista o lo que algunos intelectuales han llamado afrocentrista, ¿verdad? Es el historiador que les presenté anteriormente, que es el señor Sheikh Anta Diop, ¿verdad? Pero vean qué interesante, porque nosotros esa imagen de Egipto, por lo general vemos Egipto inclusive relacionado después con Grecia y con Roma, y no asociamos que mucho del pensamiento griego y romano se nutrió del pensamiento egipcio, ¿verdad? Y que la relación de Egipto está fundamentalmente arraigada en el interior del continente africano. Es decir, Egipto, lejos de lo que decían los historiadores, que era casi que una sociedad fuera de África que se produce, ¿verdad? Es una sociedad casi oriental producida en África, más bien es una sociedad profundamente africana que se esparce fuera del continente africano, ¿verdad? Que tiene impacto en la península arábica y obviamente muy posteriormente va a tener un impacto muy profundo en Grecia y en Roma, ¿verdad? Recordemos que Egipto tuvo, ¿verdad? Toda su historia son aproximadamente 4.000 o 5.000 años, ¿verdad? De historia, muy profunda, ¿verdad? Entonces, continuemos.
creo que aquí la siguiente es Sheikh Anta Diop, ¿verdad? Que en su laboratorio desarrolló esfuerzos de datación, trabajó con con muchas momias, y él estaba muy preocupado, claro, en una época donde todavía se discutían términos muy racistas y donde había gente que negaba el carácter negro de la civilización egipcia. Él se preocupó mucho por demostrar que había personas fenotípicamente negras en la civilización egipcia, ¿verdad? Y esto creo que lamentablemente hasta el día de hoy fue un ejercicio mal entendido, y que creo que fue recluido. Al día de hoy uno lee libros sobre Egipto donde Sheikh Anta Diop ni siquiera es una referencia, ¿verdad? Cosa que a mí me parece bastante obsceno en términos de negar el aporte intelectual de Sheikh Anta Diop, que aunque hay cosas en las que uno pudiera no estar de acuerdo, ¿verdad? Como evidentemente no estamos de acuerdo en ciertas cosas que dijo Kant o que dijo Hegel o que dicen otros intelectuales, ¿verdad? Pero igual siguen siendo del canon, ¿verdad? John Locke era profundamente racista, pero igualmente dio unas aportaciones sobre la comprensión del humanismo que hoy sería imposible entender esa forma o esa tendencia de pensamiento sin estudiarlo a él o a Rousseau o a cualquier otro, que igual eran personas producto de su época tenían pensamientos profundamente cuestionables, ¿verdad? Mucho más cuestionables que realmente lo que hizo Sheikh Anta Diop, que es un ejercicio intelectual y académico por demostrar el carácter negro de la civilización africana. Continuamos, por favor. Voy a hacer un paréntesis, hay mucha información sobre esto. De Sheikh Anta Diop recientemente en España se tradujeron varias de sus obras y hay un documental que se llama Quentillo, que por ahí está y que posteriormente yo les puedo compartir a las personas organizadoras si es de su interés, ¿verdad? Otra civilización muy interesante es el caso de la Gran Zimbabue, porque cuando la Gran Zimbabue es encontrada por los colonizadores europeos, se empiezan a hacer estudios. Lo primero que surge es la hipótesis de que la producción de esta civilización no podía ser una civilización africana. Prácticamente lo que dijeron es que los africanos no pudieron haber producido estos edificios ni nada de esto. Lo que pasa aquí es que vinieron unos europeos en algún momento de la historia, en el siglo X, al continente africano, y construyeron esto y después se desaparecieron y se fueron, ¿verdad? Luego se reveló que se hicieron los estudios estratigráficos, si no me queda, así se dice, creo, en antropología, arqueología, y se dice que se demostró por medio de esos estudios que era imposible que fuera una civilización europea o una civilización externa al continente africano la que produjera esa gran ciudad de la Gran Zimbabue, y por lo tanto era una civilización africana. Sin embargo, los encargados de esa investigación ocultaron por varias décadas los resultados, ¿verdad? Además de toda la alteración que se hizo del material arqueológico, porque claramente estos descubrimientos son en el periodo de la colonización del continente africano, que fue otro de los grandes procesos violentos, ¿verdad?, que ha vivido el continente. Bueno, esta es la Gran Zimbabue, que tiene un origen en el siglo X y su auge fue entre el siglo XIII y el siglo XIV. Para que ustedes se den una idea de cosas que nosotros no estudiamos, y ahí está, este es un rinoceronte de oro producido en la Gran Zimbabue. La siguiente, por favor. Aquí vemos unas fotografías de esta ciudad que se encontró en el siglo XIX, ¿verdad? Continuamos. La siguiente, por favor. Estas otras producciones, hoy en día son muy conocidas estas figuras de bronce producidas en el reino Edo, ¿verdad? En lo que es, bueno, el reino de Benín, el pueblo Edo. Que muchas de estas fueron robadas por colonizadores y llevadas a Europa y habían estado guardadas por mucho tiempo u ocultas en las bodegas de museos europeos, ¿verdad? Hoy en día hay un movimiento de jóvenes intelectuales
de estos países, de Ghana, de Benín, de Nigeria, que han hecho un esfuerzo por la repatriación y por devolver estas producciones, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante porque también esto es parte de negarle se le ha negado por mucho tiempo, es el debate que se da, se le ha negado por mucho tiempo el derecho a los propios pueblos del continente africano de conocer su historia, ¿verdad? De conocer su realidad, de conocer su historia y de conocer de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Eso para que más o menos se den cuenta, por lo general son áreas de influencia cultural. Muchos de estos reinos históricamente están cambiando. Aquí estamos viendo la costa occidental del continente africano. Muchos pueblos van cambiando. Muchos de los reinos de los que yo les estoy hablando aquí no son reinos homogéneos culturalmente, son reinos donde hay multiplicidad de identidades políticas e identidades culturales, ¿verdad? Continuemos, por favor. Este es uno de los reinos, digamos, más importantes, que es el reino de Mali. Ahí vemos, yo ahora ponía un detalle en una diapositiva anterior. Este mapa que vemos aquí es el Atlas, se llama el Atlas catalán. Es un fragmento de un mapa que se llama el Atlas catalán. Si ustedes lo quieren buscar, está en línea. Es amplísimo, se ve, esto es un pedacito, son como 10 partes. Es un mapa gigante, es precioso además, producido en España y que demuestra además que los europeos tenían conocimiento de las civilizaciones africanas, porque lo que vemos aquí es el norte de África, ¿verdad? Y vemos al rey, ese señor que se ve ahí sentado en su trono sosteniendo una pepita de oro, es el Mansa Musa, que era el rey, ¿verdad? Uno de los jerarcas más importantes que tuvo este reino, de Mali. Y un elemento importante es que es el año de producción de este mapa, es el año 1375. Faltaba por lo menos un siglo para que iniciara el comercio esclavista en Europa por parte de los portugueses. Y es decir, esos portugueses que después iban a escribir relatos, ¿verdad? Como Eanes Gómez de Zurara, que escribían relatos, nos decía que los africanos eran salvajes, que no tenían civilización, ¿verdad? Esos mismos personas producían y tenían conocimiento de este tipo de cartografía y de información sobre el continente africano. Esas líneas que ustedes ven ahí, ¿verdad? Que parecen que forman unos vértices, esas líneas lo que nos hablan es de redes comerciales que existían en el continente africano y particularmente a través del Sahara, porque estos son reinos que se sostienen a partir del comercio transsahariano, es decir, tenían una vinculación directa con el Mediterráneo, con la costa norte de África en el Mediterráneo y fundamentalmente con los países europeos, con España, etcétera. Más no olvidemos que España estuvo gobernada casi 80 años, conquistada por norafricanos, ¿verdad? La invasión árabe de España es comandada por africanos del norte de África, ¿verdad? Entonces vean cómo nosotros esta información usualmente no la tenemos y la ignoramos. Continuamos, por favor. Bueno, este es un detalle de la mezquita de la Universidad de Timbuktu, que es una de las universidades más antiguas del continente africano, ¿verdad? Que tiene que ver con ese periodo del reino de Mali, ¿verdad? Que es mucho antes al periodo esclavista, ¿verdad? Continuamos, por favor. Bueno, aquí está ya más en detalle el Atlas catalán. Si aquí pueden ver al Mansa Musa y las distintas rutas comerciales, ¿verdad? El Mansa Musa se cuenta, hay un video muy interesante en YouTube que yo les sugiero que lo busquen, que produjo esta firma TEDx, que hace, pero es un video animado
donde habla de una peregrinación que hace el Mansa Musa a la Meca, ¿verdad? Porque él se transiciona al Islam, se vuelve islámico y convierte a su reino oficialmente en un reino islámico. Entonces él en ese esfuerzo va a la Meca y iba cargado con cientos de camellos que llevaban oro, al punto que se dice que el paso de él por ciudades importantes como la ciudad del Cairo, ¿verdad? Implicó una devaluación del oro, ¿verdad? La inserción del oro, porque parece que iba regalando oro a personas en condición de mendicidad, ¿verdad? Y parece que el exceso de oro generó una inflación y una devaluación propia de la moneda de oro. Bueno, continuemos, por favor. La siguiente. Entonces, el periodo de la esclavitud de alguna manera inaugura, ¿verdad?, el proceso de silenciamiento de la historia africana, ¿verdad? Porque la única forma, siguiente diapositiva, por favor, la única forma de justificar la barbarie del comercio esclavista que implicó el traslado de 12 millones de personas hacia América, la única forma de aceptar tratar como animales, como objetos, como mercancías a estas personas, era diciendo que no eran seres humanos y que no tenían historia, ¿verdad? Y tratándolos como bárbaros. Lo que demuestra más bien la barbarie del sistema esclavista, ¿verdad? Entonces se desarrolló este proceso donde además los europeos no tenían control de África, por lo general se encontraban en las costas con acceso a pequeños fuertes militares, ¿verdad? O pequeñas ciudades en las costas y tenían que negociar con los reinos africanos, ¿verdad? Disculpen, tengo un poquito de alergia. Y como les digo, también esto replantea una nueva forma de entender la historia de África, porque también veíamos la esclavitud como una cosa donde únicamente las personas africanas eran trasladadas y no había particularidades, no venían de ninguna cultura, ¿verdad? Sino que nada más eran bárbaros, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar que hay personas que venían con su idioma, con su religión, con su desarrollo, con un bagaje intelectual, ¿verdad? Vamos a entender mucho de las influencias que tiene la esclavitud, ¿verdad? O el proceso de la esclavitud y en particular la influencia que tienen las culturas de África en nuestra realidad en América, ¿verdad? Y obviamente los mayores efectos de la esclavitud los vivieron las personas esclavizadas en América, ¿verdad? O en donde estuvieran esclavizados, Europa o América. Muchas veces creemos que la esclavitud determinó únicamente a África, cuando realmente el efecto de la esclavitud se marcó sobre todo en América, porque nuestras sociedades, incluida Costa Rica, donde por ejemplo solo en Cartago alrededor de un 30% de la población era de origen africano, ¿verdad? Generó efectos profundos, ¿verdad? La mayoría de nosotros y de nosotras, si nos ponemos a buscar en nuestra historia colonial, tenemos un pasado y un legado donde somos descendientes de alguna persona que fue esclavizada. Y como dice, yo siempre recurro a una historiadora que se llama María de los Ángeles Acuña. Doña María de los Ángeles lo plantea, ella estudia las relaciones domésticas en el Cartago colonial y las relaciones de la esclavitud. Es una mujer brillante, yo les recomiendo sus artículos. Pero doña María de los Ángeles plantea que en gran medida en la sociedad costarricense, la mayoría de nosotros y nosotras somos hoy, ¿verdad?, herederos de gente esclavizada y de gente que esclavizó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una sociedad donde también había violencia, donde muchas veces se habla de que todos nos mezclamos y que todo fue muy bonito. Bueno, la mayoría de esas mezclas entre personas de origen europeo y de origen africano fueron mezclas de carácter violento, ¿verdad? Es decir, relaciones producto del abuso y del poder por parte de los hombres esclavistas, ¿verdad? Muchos son producto de violaciones y de abusos sexuales, ¿verdad? Entonces también hay que replantearse eso. Entonces, también esa historia de la esclavitud nos sitúa a nosotros
las personas que cabemos, digamos, dentro de la hegemonía mestiza o supuestamente blanca de Costa Rica, como también personas que debemos reivindicar nuestra historia afrodescendiente, aunque no seamos personas afrodescendientes o personas racializadas, ¿verdad? Somos personas que venimos de una cultura y una historia profundamente vinculada a la raíz afrodescendiente de nuestro país, inclusive antes de las migraciones afrocaribeñas, que son las que usualmente se asocian a la afrodescendencia costarricense. Continuemos, por favor. La siguiente. Bueno, este es un mapa estos mapas los pueden buscar ustedes, están en internet, son muy ejemplificadores sobre este proceso y pues muestra un poco el dramatismo. Creo que es el acto de violencia más fuerte, ¿verdad? Nunca se ha visto un traslado masivo de 12 millones de personas, ¿verdad? A lo largo de 4 siglos, claramente. Continuamos. Por favor, la siguiente. Y como les decía, los europeos no tenían control del interior todavía del continente africano. Realmente se encontraban en esas costas que ustedes ven ahí, esos puntitos. La mayoría son puertos o son fuertes militares controlados por europeos, en donde el interior está controlado por reinos africanos, ¿verdad? De distintos reinos, con los cuales ellos además tienen que negociar para poder mantenerse ahí, para no sufrir ataques, ¿verdad? Porque militarmente esos reinos eran superiores a los europeos. Continuamos, por favor, la siguiente. Este es un ejemplo de un fuerte militar. Hoy en día hay todo un ala de turismo, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, de personas afroamericanas que van a visitar estos fuertes militares. De hecho, el drama de la esclavización empezaba en este tipo de fuertes. Ahí las personas después de que eran capturadas, eran recluidas en estos fuertes que eran como cárceles donde estaban hacinados y donde a veces tenían que esperar varios meses o semanas a que llegaran los barcos esclavistas, ¿verdad? Continuemos. Este es el fuerte del Mina en Ghana. Y la siguiente, si no me equivoco, la siguiente diapositiva es que es un monumento que se hizo en Benín, que se llama la Puerta del No Retorno, ¿verdad? Que es un homenaje a todas las personas que salieron forzosamente del continente africano y que lamentablemente nunca volvieron a ver su tierra de nacimiento, ¿verdad? No tuvieron opción de volver. Continuamos. La siguiente, por favor. Posteriormente, en el siglo XIX, ¿verdad? Se va a desarrollar el periodo de la abolición de la esclavitud hasta las últimas aboliciones, que son las en Costa Rica se abolió, en Centroamérica realmente se abolió en 1824. De hecho, creo que es una celebración o una conmemoración que se hace en el Ministerio de Educación, y el año pasado celebramos y conmemoramos los 200 años de la abolición de la esclavitud en Costa Rica. Y en los años del 1890 a 1895 se da la abolición en Cuba y en Brasil, que son las últimas aboliciones que se dan en América, ¿verdad? Y después de eso inicia un proceso que es el proceso del reparto africano, europeo de África, y que, al igual que la esclavitud, tenía una idea o una excusa humanitaria, ¿verdad? Recordemos que la esclavitud durante 4 siglos se decía que era para salvar, para civilizar a los africanos, y ahora, cuando se da la conferencia de Berlín en 1895 y inicia el periodo de ingresar militarmente en el continente africano, lo que vamos a ver es que se usan las mismas excusas: civilizar, cristianizar, instruir, educar, etcétera, ¿verdad? Claramente
esa era la excusa para poder explotar económicamente los recursos del continente africano y su mano de obra, ¿verdad? Donde hubo condiciones muy diversas, porque la colonización además fue un proceso muy diverso, donde además hubo resistencias muy fuertes, donde los reinos africanos no fue que se quedaron ahí esperando a que les conquistaran, sino que opusieron muchas veces resistencia violenta, y también en otros casos pusieron condiciones de negociación, condiciones diplomáticas, ¿verdad? Hubo reinos que negociaron con los colonizadores europeos, ¿verdad? Y como vamos a ver, esto inicia un proceso que está cargado, donde las masas populares del continente africano son las que sufren mayoritariamente los efectos de la colonización, donde fueron violentadas. El caso más dramático que nosotros conocemos es el del Congo belga, lo que hoy conocemos como la República Democrática del Congo, donde hubo una serie de masacres profundas, ¿verdad? Donde se hablaba de que en las desembocaduras del río Congo a veces se veían bajar las manos y los pies de personas que habían sido mutiladas en otras zonas de la colonia belga, ¿verdad? Ese tipo de cosas, de masacres, además de la destrucción ambiental, por ejemplo, para la extracción de marfil, se mataron millones de elefantes, por ejemplo, en esa región, y se instituyeron formas de explotación de los recursos naturales que tienen efectos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esto moldea formas de economía que después va a ser muy difícil revertir en el proceso de las independencias. Continuemos, por favor. La siguiente. Como les decía, hubo resistencias, ¿verdad? Hay que pensar que más bien esto lo plantea el historiador Eliki Mbokolo, que más que hablar de un periodo de la colonización, deberíamos de hablar de un periodo de las resistencias africanas, ¿verdad? Porque durante todo ese periodo, entre 1895 y 1950, 1960 aproximadamente, donde se dan las primeras independencias y descolonización y procesos de descolonización, existió movimientos políticos, intelectuales y movimientos también violentos de resistencia a la violencia de la colonización, ¿verdad? Y otro detalle es que la colonización nunca fue total. Es muy difícil que países tan pequeños como los países europeos lograran controlar totalmente el territorio africano. Hubo muchas regiones en las que los europeos no lograron tener control político del territorio, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento que habría que pensar, porque por lo general los mapas coloniales, yo no sé si lo que sigue es un mapa colonial, si me ayudan con la siguiente, por lo general los mapas coloniales muestran una realidad de África repartida, ¿verdad? Entre los europeos, cuando realmente los europeos no tuvieron control. Por lo general controlaban puertos, controlaban zonas de producción y las capitales, ¿verdad? La siguiente, las ciudades. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos a los Asante, que tuvieron que exiliarse en Seychelles, que es una isla en el oriente del continente africano, ¿verdad? Se tuvieron que exiliar debido al proceso de la colonización. Continuamos, por favor. Esta es una representación de la guerra Zulu, que fue una de las guerras en las que fue derrotado el Imperio Británico, ¿verdad? También está esa idea de que los europeos entraron fácilmente en el continente africano cuando realmente sufrieron muchas derrotas, donde hubo mucha resistencia, y un elemento que sí fue clave para las victorias europeas, más que la estrategia militar, fue el dominio o la creación de la ametralladora, ¿verdad? Que eso permitía matar a personas masivamente, ¿verdad? Un arma de asesinato masiva que les dio una ventaja comparativa en muchos casos, pero también hubo momentos en que los ejércitos europeos se vieron totalmente mancillados por los ejércitos del continente africano, como es el caso de los Zulu en la costa oriental de Sudáfrica, ¿verdad? Continuamos. Esto es lo que les decía de los mapas, ¿verdad? Por lo general, cuando vemos el periodo colonial de África, vemos esos mapas y creemos que los europeos tenían control de todo ese territorio, cuando lo real es pensar que eran controles muy focalizados, como les decía, zonas de producción,
zonas de transporte, ¿verdad? Los ferrocarriles, carreteras y capitales, ¿verdad? Donde se sentaba la burocracia colonial. Continuamos, la siguiente. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de la descolonización, ¿verdad? Y por qué esto es tan importante. Mucha de la producción intelectual que nosotros utilizamos y que yo utilizo hoy para presentarles estas ideas es producción intelectual que surge después de la colonización africana. Tanto el periodo esclavista como posteriormente, el periodo, particularmente el periodo de la colonización, generó un proceso de borramiento dentro del continente africano, negándole la condición humana a las propias personas del continente africano, ¿verdad? Y eso implicó que los líderes políticos, los líderes intelectuales de los procesos de descolonización, mucho de su ímpetu empezó preguntándose cuál es nuestra historia, porque los europeos nos dicen que no tenemos historia. Y muchos de esos intelectuales, como Cheikh Anta Diop, surgen de esos procesos de descolonización y empiezan a reivindicar y empiezan a plantear la necesidad de hablar de una historia de África, ¿verdad? Entonces vean que también ahí se intersectan elementos políticos, históricos, que son los que producen también este renacimiento de la historia africana, ¿verdad? O de la historiografía sobre África, que es la que hoy, gracias a esfuerzos de intelectuales, de académicos, y se han logrado traducir al español, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos las personas hispanoparlantes, ¿verdad? O que hablamos el castellano, que es que mucha de esta literatura está escrita en francés o en inglés, ¿verdad? Mucho del conocimiento sobre África actualizado está en idiomas que no son accesibles para las mayorías, por ejemplo, en América Latina, ¿verdad? Entonces, implica un esfuerzo y desde España o desde otras regiones de América Latina se están haciendo esfuerzos grandes por traducir obras y por traducir el conocimiento académico e intelectual en el idioma español, ¿verdad? Entonces, recordar y poner un poco en contexto, porque así como la historia oficial es producto de un momento político, ¿verdad? La historia que niega nuestra relación con la afrodescendencia y con la negritud, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, es producto de un momento político. Esta historia que les vengo a plantear aquí también es producto de un momento político, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Estas son figuras, ¿verdad? Ese momento fue muy importante más que para África, para el resto del mundo, porque implicó una comprensión desde otras regiones del planeta, entender la historia de África, que por sí los africanos conocían y tenían certeza de ella, ¿verdad? Continuamos, la siguiente. La siguiente, por favor. Esto que les presento es en el caso de los estudios sociales. Hubo una reforma curricular que ustedes deben conocer muy bien porque trabajan cotidianamente con estos contenidos, donde se pasó de no tener referencias a África en el programa de estudios a tener por lo menos 16 referencias, ¿verdad? Había muy pocas referencias y se empezaron a incorporar. Yo aquí hago un listado de esas referencias. La siguiente, por favor. Y mi reflexión va en el sentido de que ha habido un cambio en la currícula, pero no ha habido un cambio en la forma en la que nosotros estudiamos en las universidades, y yo hago ahí una autocrítica a nuestra universidad, que es parte de ese proceso, ¿verdad? De nada nos sirve incorporar conocimiento sobre África y sobre la afrodescendencia si no hay formación para entender ese conocimiento. Porque si no conocemos, como les decía al principio, el desconocimiento hace que nosotros ese vacío lo llenamos con elementos de la imaginación o elementos de la imaginación cotidiana, pongámoslo para no ponerlo en términos personales o individuales. No estoy queriendo culpabilizar a nadie porque creo que es una cuestión estructural, ¿verdad? Vivimos una sociedad profundamente racista y que reproduce estos elementos, ¿verdad? Entonces, el llamado sería a que haya procesos de actualización, procesos de formación o intercambios como este que nos permitan tener una mirada distinta. ¿Para qué? Para que los docentes y las docentes
cuando llegamos al aula, no repliquemos nuestros prejuicios. Los prejuicios que nos enseñaron en la casa, en nuestras casas, en nuestra sociedad, ¿verdad? En el barrio, sino más bien poder confrontar esos prejuicios, ¿verdad? Pero para eso se requiere estudio, formación y acceso, sobre todo, a esta información que yo les estoy planteando. Entonces, vean que sí hay un avance, pero falta la siguiente parte, ¿verdad? Que sería que institucionalmente hiciéramos un esfuerzo por transversalizar el conocimiento de la producción intelectual africana, no solo en la historia, sino en todas las materias, ¿verdad? Porque cuando hablamos de, en las clases de ciencias naturales, ¿verdad? ¿Por qué no hablar del aporte de los médicos, de los investigadores en microbiología, en zoología, en múltiples áreas que hay en el continente africano, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se ven matemáticas, el famoso Pitágoras, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes, ¿verdad? Pitágoras nace unos muchos cientos de años después de que se construyeron las pirámides. Yo no sé si ustedes creen, ¿verdad? Pero yo siempre me pregunto cómo habrán hecho los egipcios para construir las pirámides antes de que naciera Pitágoras, ¿verdad? Sin el conocimiento trigonométrico que se supone o se le adjudica a Pitágoras, que claramente lo más seguro es que lo haya aprendido en alguna visita a Egipto o de algún maestro de él que estuvo en Egipto, ¿verdad? Pero vean qué interesante, porque esto, cuando les planteo estos elementos, estamos hablando de que lo africano no es solo una cuestión cultural, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente y que siento yo que replicamos en nuestras celebraciones de la afrodescendencia y de este mes. Se reduce la afrodescendencia al patí, al pambón, ¿verdad? Y a 3 o 4 cosas de la cultura. Y nunca hablamos de la intelectualidad, ¿verdad? Y por eso mi presentación va en ese sentido. Hablar del aporte intelectual de las sociedades africanas, y también hablemos, en este caso, hablando de que estamos refiriéndonos hoy al mes de la afrodescendencia, de los intelectuales afrocostarricenses, como Eulalia Bernard, como Sherman Thomas, ¿verdad? Como Queens Duncan, que todavía está en vida, ¿verdad? Ayer se hablaba de Colón Bermúdez en una actividad que tuvimos en la universidad, otro gran intelectual académico. Entonces, la invitación es, cuando celebramos la afrodescendencia, cuando queremos celebrar nuestros vínculos con África, hacerlos desde una perspectiva diferente. La siguiente, por favor, ya casi vamos terminando, más bien me disculpo por haber demorado tanto. Yo siempre llamo, ¿verdad?, a no reducir el conocimiento sobre la realidad de África a lo cultural o a lo étnico, ¿verdad? Sino pensar en lo intelectual, en lo académico, en el conocimiento en su más amplia, en su más amplia dimensión. Por ejemplo, la astronomía, que yo no les hablé, pero por ejemplo, el conocimiento que tenían en Mali o en Ghana o en Songhai, que son imperios medievales de África, tenía un conocimiento profundo de la astronomía para poder navegar a través del Sahara, ¿verdad? Que es un desierto, es como estar en el mar. Había que guiarse por las estrellas y tenían científicos del siglo X en el continente africano. ¿Cómo esas imágenes evitarían a que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes dejen de reproducir ideas racistas sobre las personas negras o afrodescendientes? O lo que pasó recientemente en la universidad, en una feria vocacional, donde unos muchachos de un colegio, había un colega de nosotros exponiendo que es afrodescendiente y le empezaron a hacer sonidos de mono. Lamentablemente eso pasa en nuestro país. ¿Cómo le ayudaría a estos muchachos conocer la historia de Mansa Musa, el hombre más rico de la historia de la humanidad? Conocer la historia de los astrónomos de Timbuktu, conocer la historia de Chimamanda Adichie, que es una literata nigeriana, ¿verdad? De Cheikh Anta Diop, un científico en su más amplio nivel que dominaba desde la historiografía y desde la historiografía, la arqueología, hasta las ciencias químicas, por ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo pensar en la actualidad.
Hoy en día estamos en una revolución científica que está recayendo sobre personas del continente africano. Recientemente han salido en la prensa una serie de reportajes donde se habla de cómo hay maquilas de las empresas de la inteligencia artificial donde pagan salarios por debajo de la norma legal a personas en Kenia, por ejemplo, para que entrenen a las inteligencias artificiales, ¿verdad? Y esto es solo lo que sabemos hasta el momento, no sabemos más. Y hoy en día todos usamos la inteligencia artificial, es el gran dilema en nuestras clases, ¿verdad? Frente, ¿qué vamos a hacer? Porque los estudiantes están haciendo sus trabajos con inteligencia artificial y vean de dónde viene. Si hablamos de inteligencia artificial, hablemos de esto también. También de las intelectuales, los académicos que están trabajando en la informática, ¿verdad? Por ejemplo, Cape Town, que es una de las ciudades modelo de la producción de conocimiento en esta área de las tecnologías de la información en la actualidad, ¿verdad? Que es una ciudad sudafricana, ¿verdad? Entonces, continuamos. La siguiente, que creo que ya es mi despedida. Yo quiero cerrar con esta reflexión de Ngugi wa Thiong'o. Dice que el problema surge de ver lo local y lo universal como opuestos irreconciliables, y el relativismo cultural como un fundamento temporal de igualdad. Casi como si las culturas que surgen dentro de una nación y las culturas que surgen por las relaciones entre naciones se desarrollaran de manera paralela, como dos líneas que avanzan en el infinito sin nunca tocarse, ¿verdad? Pero lo universal se encuentra en lo particular tanto como lo particular en lo universal. Somos seres humanos, pero nuestra humanidad no se manifiesta en abstracciones, sino en particularidades de nuestras vidas reales y en ambientes diferentes. El llamado aquí es a dejar de ver el mes de la afrodescendencia como un mes para los afrodescendientes y entender que es un mes para reivindicar la cultura costarricense, la cultura de todas las personas costarricenses y sobre todo en su sentido más humano. Es decir, negar nuestro vínculo con la historia de África, nuestro vínculo histórico con la historia de las afrodescendencias, es negar una parte de nuestro pasado, independientemente de nuestro color de piel. El llamado es entonces también a que en las escuelas, ¿verdad? Se nos enseñe que el criol, ¿verdad? El criollo, el criollo limonense no sea enseñado exclusivamente en las escuelas de Limón, sino que sea enseñado en todas las escuelas del país. A que el bribri, el malecu o cualquier otro idioma de las poblaciones indígenas no sea enseñado solo para las poblaciones indígenas, sino que sea de conocimiento universal para todas las personas del país, para todos nuestros estudiantes. La única forma de confrontar estos prejuicios, de confrontar esta exotización que hemos hecho de la cultura y de las demás personas, es colocar en el sentido más amplio de lo universal el conocimiento cultural de todas las culturas existentes. Es decir, dejar de ver las culturas como cajones separados que no se tocan. Todas las culturas nos mezclamos, todas las culturas crecemos y aprendemos cotidianamente las unas de las otras. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, donde yo les pongo ahí un agradecimiento que dice Asante Sana, que es muchas gracias en suajili, un idioma que se habla en el oriente de África. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la valiosa participación del señor Wilson Arroyo por cada una de las ideas planteadas y la información proporcionada sobre cómo puede abordarse desde la didáctica, la historia y la cultura africana como parte de esas raíces de las personas afrodescendientes que viven en nuestro país. A continuación, tendremos un espacio cultural a cargo nuevamente del grupo musical del Cindea Limón con la canción En el Tortuguero.
y en el tortuguero. Lleguen las tortugas a desovar. Es por eso que ustedes y yo, costarricenses, visitantes, turistas, debemos cuidarlas, preservarlas. Y es por eso que esta canción lo dice así. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. Si quieres conocerla, la tortuga verde, rumbo al tortuguero, puede llegar donde llegan ellas a descansar y toditos sus huevos a desovar. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. Hay que protegerla, este animalito, si lo siguen matando, se extinguirá. Debemos cuidar hoy todos sus huevos y todos en reserva hay que dejar. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. Ellas escogieron aquí en Costa Rica este paraíso a desovar. Después de nadar grandes distancias junto al tortuguero, llegan a parar. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. ¡Mambo! En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puedes ir a ver. Tortuga. Right here. Agradecemos al Grupo Musical del Cindea Limón por esta hermosa manifestación cultural que refleja parte de las vivencias de esta hermosa comunidad del Caribe afro-costarricense. Ahora iniciamos el espacio de comentarios y preguntas facilitadas por medio del chat a cargo de Stephanie Villalobos Sánchez. Ella es parte del equipo técnico itinerante regional, GELETIR, en primer y segundo ciclos de la Dirección Regional de Educación de Heredia. Adelante, señorita Stephanie Villalobos, bienvenida. Un gusto saludarles. Iniciaremos con las preguntas relacionadas con la ponencia del día de hoy. La primera pregunta nos dice, ¿los medios de información han sido parte del racismo sistémico porque se han encargado por años de enseñar solo una parte de la historia de África, la historia negativa? ¿Podría explicarnos por qué se habla del término raza, pero que no es recomendable usarlo, pero sí el término racismo se utiliza constantemente? Adelante, don Wilson. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante esa reflexión. Lo que implicaría en términos de por qué se usa el concepto de racismo es que partimos de una cuestión. La raza como concepción biológica no existe, ¿verdad?
Se demostró a pesar de que hubo un intento y un esfuerzo intelectual, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta, muchas veces pensamos que el racismo surge de gente ignorante, muchas veces han sido intelectuales, ¿verdad? Y existió toda una rama que se llamó el racismo científico, que durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX intentó demostrar que existían diferencias raciales y que esas diferencias raciales implicaban una jerarquía en términos intelectuales y otras cosas, ¿verdad? Eso fracasó rotundamente después de la Segunda Guerra Mundial, que creo que es la mayor cúspide de ese racismo occidental, ¿verdad? Ya se ha demostrado en África, en todo el periodo colonial, inclusive con un genocidio que fue silenciado, que es el de Namibia, que fue ejecutado por los alemanes a principios del siglo XX. Pero después de esa debacle o esa crisis europea, que es la de la Segunda Guerra Mundial, intelectuales de todo el planeta se reúnen en Moscú para definir que al final la raza no existe, que la raza inclusive en condiciones naturales no se produce, la raza es una producción artificial. Si ustedes ven, no hay razas en animales que no son domesticados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese traslape de un concepto animal a un concepto humano, ¿verdad? Se descarta. Y lo que pasa es que entonces empieza a desarrollar una serie de teorías donde lo que se plantea es que la raza evidentemente no existe, pero ha articulado nuestras sociedades como concepto no biológico, sino como concepto social. Porque aunque la raza no existe, la gente sigue hablando de razas y sigue creyendo en las razas y sigue creyendo que las razas, ¿verdad? O que nuestras diferencias fenotípicas marcan de alguna manera una jerarquía. Entonces, cuando hablamos de racismo, no es una reificación o una reivindicación del concepto de raza, sino es una contestación de alguna manera a la condición de existencia actual, ¿verdad? Del concepto de raza como un concepto socialmente utilizado, ¿verdad? Y un concepto que socialmente sigue estructurando no solo discriminaciones, sino estructura la economía mundial. Si ustedes analizan, tal vez no me quisiera extender mucho en eso, pero la modernidad contemporánea capitalista surge de un proceso de acumulación que solo fue posible mediante la esclavitud, que fue una esclavitud racializante, a diferencia de las otras esclavitudes en el resto de la historia humana, ¿verdad? Entonces, el concepto de raza está intrínsecamente moldeado por el concepto de modernidad en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, vivimos en una sociedad que, en efecto, sociedades que siguen creyendo en las razas. Y basta ir a sentarse al Parque Central un segundo a hablar con alguna persona o un señor o cualquier persona que uno se tope y muchas veces la gente no sabe, ¿verdad? La gente tiene miedo a referirse a esa diversidad étnico-cultural, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra preguntita por acá que dice, ¿qué opina de la cartografía que tiende a distorsionar los tamaños de los continentes, como la proyección de Mercator? Exacto. La cartografía contemporánea es heredera de lo que se llamó la visión mercatoriana del mundo, ¿verdad? Que es una proyección cartográfica como hay que partir de un elemento. El planeta es ovalado, ¿verdad? O tiene una forma ovalada, no es plano, entonces al trasladar esto esta forma a una condición plana, ¿verdad? De un planisferio, digámoslo, implica una alteración de las dimensiones geográficas de ciertos espacios. Eso tuvo un efecto directamente a partir de la cartografía genovesa y en este caso de Mercator, donde las proyecciones eran proyecciones eurocentradas, ¿verdad? Es decir, donde Europa se proyectaba muchas veces más grande de lo que es, ¿verdad? De hecho, si nosotros nos ponemos a ver, el caso más claro que tenemos nosotros en América es el caso de Brasil, ¿verdad? Que es 3 veces el tamaño de toda Europa, ¿verdad? Es muy interesante. Y cuando uno ve un mapa Brasil, se ve una cosita, sí se ve grande, pero no del tamaño realmente que le corresponde, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento. Nosotros
el tema es que hay que producir materiales también para que los profesores puedan y las profesoras puedan llevar esto a las clases, estas discusiones o replantear. ¿Por qué? Porque también muchas veces yo también estoy muy en contra de la tanta exigencia que se le ha puesto al docente, porque el tiempo no da para hacer materiales y para planear y para las otras cosas administrativas que además hoy en día se le recargan al docente. Yo creo que hay que pensar en cómo institucionalmente se proveen este tipo de materiales. Si estas son discusiones que ya damos en estos espacios, como desde las universidades, en coordinación con el ministerio, con otros institutos, inclusive con otras organizaciones magisteriales, ¿verdad? Cómo producimos materiales que le faciliten al docente trasladar estos conocimientos que son discusiones que es cierto que pueden ser muy densas si no están mediadas didácticamente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tenemos una tercera pregunta que dice, ¿cómo contrarrestar los enfoques tradicionales del estudio de África cuando lo que predomina en el enfoque es eurocéntrico en los programas de estudio? Ujú. Sí, ahí hay un problema que como les planteo, yo siempre trato de verlos estructuralmente, porque muchas veces en nuestras conversaciones y en las reflexiones que hacemos, tendemos a ser un poco injustos o injustas con el docente o la docente, ¿verdad? Es muy difícil actualizarse, además en un mundo como en el que estamos viviendo, donde está cambiando tanto la educación, donde también sostener la atención de 30 y resto de estudiantes es muy difícil, ¿verdad? En un colegio o una escuela. Entonces, lo que yo pienso de cómo nivelar esto es que hay que producir, hay que ayudar de alguna manera a generar políticas que ayuden a conducir a una nueva forma de entender el continente africano y no solo África, para entender Asia, para entender a nuestra América también, a la América Latina. Porque lo que ha pasado es que ahí se ha ido cambiando poco a poco el plan de estudios, pero es que el plan de estudios es solo una parte. Y luego vamos a otra parte que implica lo privado, las editoriales que utilizamos en los colegios. ¿Por qué? Porque de alguna manera la producción de material didáctico se encuentra casi que hegemonizada, por decirlo de alguna manera, por un sector privado, que no sabemos, en muchos casos, en mi tesis yo hice análisis de estas producciones y en muchos casos se reproducen estereotipos. Yo para una charla que di hace poco ponía un ejemplo de un libro de estudios sociales de una sobrina mía de 10 años y es un manual de perfilamiento racial en algunos casos, ciertas situaciones, ¿verdad? Que se ven en los libros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues más allá de lo individual, que yo creo que es importante, el ímpetu que cada uno y cada una tiene, creo que hay que hacer hay que plantearnos en las personas que tenemos esta sensibilidad y esta preocupación, plantear esto como un problema nacional y plantear una hoja de ruta para ver si esto hace eco en las autoridades, porque fundamentalmente para cambiar estas cosas se requiere poder, ¿verdad? Poder político. Y cuando hay interés, como ha habido interés en otros temas, ¿verdad? Y hemos logrado avanzar en muchos otros temas, avanzaremos en eso cuando haya interés político y cuando dejemos de ver esto como una cosa para los afrodescendientes, por ejemplo. Y entendamos que crear estudiantes alejados de la ignorancia sobre África, alejados de la ignorancia y de la mutilación de la realidad de África y del racismo, es crear estudiantes y mejores ciudadanos para la vida y para el mundo, ¿verdad? Muchas gracias, don Wilson. Tenemos una preguntita más que dice, últimamente se ha estado hablando de la presencia de africanos en Guanacaste. ¿Podría mencionarnos algo al respecto de esto? Adelante, don Wilson.
Sí, yo no soy especialista en periodo colonial, pero es importante recordar que Costa Rica, de los focos, digamos, lo que hoy es Costa Rica, porque recordemos claramente Guanacaste no era parte de la provincia de Costa Rica en aquella época, pero de lo que hoy es el territorio de Costa Rica, había 3 focos de población afrodescendiente en el periodo colonial, es decir, ahí estaban los abuelos y abuelas lejanas de nosotros, ¿verdad? En Cartago, donde eran 30 y resto por ciento, en Esparza, donde eran un 80%, y en Nicoya, donde es un porcentaje muy similar, ¿verdad? Entonces, esta historia se había negado por mucho tiempo y hoy en día hay todo un movimiento intelectual de poetas, de artistas, de académicos y académicas que están haciendo un esfuerzo por reivindicar el pasado afro-guanacasteco, ¿verdad? Y no es fortuito que el instrumento nacional que nosotros reivindicamos, bueno, 2 instrumentos, uno es el quijongo, que viene de la palabra kikongo, ¿verdad? Del reino Congo, del occidente de África. Ese es uno de los instrumentos de origen africano y el otro instrumento que también tiene aportaciones indígenas, pero que en esencia tiene que ver mucho con las marimbas que se tocan en el occidente y en el oriente de África, en Mozambique y en Senegal, ¿verdad? Entonces la marimba es otra evidencia cultural que ha ido quedando. Obviamente en Guanacaste ha prevalecido también el orgullo de la herencia chorotega y todo esto, pero no hay que invisibilizar ni olvidar que fue una región donde hubo esclavitud muy intensiva, donde había una mayoría de personas, la mayoría de las personas que habitaban esa región eran de origen africano. Muchísimas gracias. Y por último tenemos una preguntita que dice, ¿cuál es la diferencia entre raza y etnia? Esa es una gran pregunta que daría para otra conferencia, pero en términos generales, lo que habría que pensar, y yo ahí me adentraría en una divagación un poco conceptual. El concepto de raza, ¿verdad? Como concepto social, refiere a lo biológico, ¿verdad? Y por eso es tan importante el marcador fenotípico, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos el perfilamiento racial, que es lo que nosotros usualmente vemos en Estados Unidos cuando un policía agarra a una persona afrodescendiente y le tiene un trato profundamente más violento que con cualquier otro preso, ¿verdad? Entonces, el tema de la raza y la etnia es esto, cuando se descarta la raza como un concepto biológico válido y como un concepto antropológico válido, hay un problema en los estudios sobre la diversidad que entran en crisis y se produce un concepto que es el concepto de etnia. Pero etnia tiene algo engañoso porque la etnia técnicamente no tendría nada que ver ni con el color de la piel ni con ningún rasgo físico de la persona. Porque la etnia se define particularmente por la cosmovisión y por la relación de la cultura con la sociedad. No solo la cultura que yo tengo, sino cómo esa cultura se relaciona con la sociedad. Y al ser la etnia un concepto de esta naturaleza, es un concepto entonces universal. A mí siempre me gusta empezar cuando doy charlas sobre esto, empezar con la pregunta, ¿de qué etnia se siente usted? ¿Verdad? Porque cuando usted no es una persona negra, afrodescendiente o indígena, usted cree que no tiene etnia, cree que la etnia está recluida como concepto únicamente para las personas afrodescendientes o indígenas o chinas, por ejemplo. Pero todos somos sujetos étnicos. Todas las personas somos sujetos étnicos. ¿Verdad? Entonces, tal vez yo no le voy a dar una respuesta que redondee todo lo que le estoy planteando, más que nada son cuestionamientos. Para mí ha habido un error histórico en sustituir mecánicamente el concepto de raza, sustituirlo por el concepto de etnia, ¿verdad? Que eso lo encontramos en múltiples estudios, inclusive en literatura académica y en ciertas formas de escritura académica que existen hasta el día de hoy. Y ahí cierro con una palabra, con una idea del sociólogo Stuart Hall,
que lo que plantea es que tanto etnia como raza son significantes resbaladizos. Es decir, la etnia habla de lo cultural, pero a la vez refiere a lo fenotípico y por lo tanto a lo racial, ¿verdad? Y la raza habla de lo fenotípico o lo biológico, pero también hace referencia a lo cultural. Entonces, son significantes que no tienen, ¿verdad? Son que como plantea este sociólogo, son resbaladizos, son utilizados muchas veces de manera antojadiza y no con precisión conceptual, ¿verdad? Entonces, mi llamado más bien sería a que repensemos ese concepto y que además pensemos el concepto de etnia como un concepto propio. Es decir, si todas las personas tenemos una etnia, todas. No hay una persona sin etnia. Y cuando pensamos eso, entonces dejamos de exotizar o de convertir en un sujeto exótico a las personas que hemos históricamente considerado étnicas, ¿verdad? Que son las personas afrodescendientes o indígenas. Por poner dos casos concretos. Gracias. Muchas gracias, don Wilson. Tenemos por acá unos comentarios que también deseo compartirles. Dice el primero, el desconocimiento sobre la historia y la cultura de los colectivos que habitan en el continente es total. Mucha gente piensa que es un país. El siguiente por acá nos dice, los medios de información han sido parte del racismo sistémico porque se han encargado por años de enseñar solo una parte de la historia de África, la historia negativa. Y también por acá tenemos otro que dice, saludos, una conferencia brillante. Muchas gracias y en especial agradezco el llamado claro a conocer y reconocer la grandeza del continente africano desde una mirada justa y liberada de discursos esclavizadores para recuperar todo el saber afrodescendiente. De esta manera, agradecemos a todos por sus consultas y comentarios realizados al experto exponente Wilson Arroyo con el tema Enseñar África, una didáctica para desdramatizar las distancias. Adelante, señorita Kisha Davis. Thanks, Stephanie and Ala Onu for the contributions and comments. We thank the participants at the Department of Intercultural Education from the Direction of Curricular Development to the Institute of Professional Development for the PS and for the teacher who teach us today about Africa. We want to thank Ala Onu who was with us this morning. Uno is who can make the changes in the schools of the country. We remind Uno again the importance of filling up the attendance and evaluation from the UCR. The two of them, they're in the chat already. We also remind Uno that this webinar is being recorded, so Uno will be able to see it in YouTube in the Institute of Professional Development. And we leave Uno in company of the dancing group, Caribbean Movement from the Liceo Limón Mario Born with the song, My People, Black People, Go Back to Your Roots. In this way, we conclude this activity. One more time, we thank Uno and have an excellent day. Gracias, Stephanie, a todos por los aportes y comentarios brindados. Agradecemos la participación del Departamento de Educación Intercultural, de la Dirección de Desarrollo Curricular, al Instituto de Desarrollo Profesional por el espacio y al expositor del día de hoy. Además, un fuerte agradecimiento a ustedes quienes nos acompañaron y que son agentes de cambio en los centros educativos de Costa Rica. Además, un fuerte agradecimiento también a todos, en especial a doña Carolina que nos acompañó y a todas las demás personas en este evento. Les recordamos nuevamente, y muy importante, llenar la asistencia del evento y la evaluación de la UCR, la cual se encuentra en el chat, y recordarles que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional. Les dejamos en compañía del grupo de baile Caribbean Movement del Liceo de Limón Mario Born con la canción My People, Black People, Go Back to Your Roots. De esta manera damos por concluida esta actividad.
Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.